Espíritu Santo, no solamente eres el vicario de Cristo, Señor, no solo eres el consolador, sino también dice tu palabra que eres nuestro maestro, nuestro mentor, el que nos instruye, Señor, con conocimiento, no solamente con hechos o manifestaciones espirituales, sino también el conocimiento para que podamos ser certeros y podamos, Señor, enseñarle a la gente que tú eres el único que sana. Los médicos curan, pero el que sana eres tú. Ayúdanos, danos ese entendimiento. Todo, Señor, estupor que haya en la mente de tu pueblo, lo arrancamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo letargo espiritual, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera, Dios mío, confundirnos, que quiera, Señor, traer prejuicio a nuestra mente, a nuestra alma, lo sometemos y lo enmudecemos y lo echamos a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo está aquí desatando junto con tus ángeles nuestras mentes y nuestras almas y corazones para entender y llevar a cabo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar y quiero preguntar, ¿cuántos han orado por un enfermo? Levante su mano si usted ha orado por un enfermo. Ok, ya levantaron. Ahora, ¿y cuántos de los que oraron por los enfermos sanaron los enfermos? Levante su mano. Que dice, sí, sanó, Dios sí hizo la obra. Porque no es solamente orar, sino es que nosotros podamos, hermano, enseñarle de tal manera que su fe es puesta en el Señor y cree. Entonces, cuando nosotros, hermano, vemos el inicio de la humanidad en el jardín del Edén, dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice que a su mujer la sacó de un hueso de sus costados. Ahí hay mucha discusión, que si fue una costilla o no. La cosa es que salió de Adán. Entonces, la Biblia enseña que Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y Dios los preparó para que ellos pudieran tener vida eterna. Pero también iba incluida la sanidad eterna o la salud eterna. Ellos no se enfermaban, hermano, antes de haber desobedecido y pecado contra el Señor. Entonces, ese era el propósito de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien para su pueblo. O sea, Dios nunca quiso que estuviéramos enfermos. Pero nosotros sabemos que a través del pecado y la desobediencia entró la muerte. Y entonces nos dice la Escritura en el libro de Romanos que la muerte hermano, pasó a todos los hombres, nos contaminó. Pero dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al versículo 15, que el Señor en su misericordia y en su amor envió a su Hijo Jesucristo. Él murió por nuestros pecados y entonces nosotros fuimos perdonados, fuimos salvados y entonces nos fue recuperada la imagen de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero no solamente la imagen y la vida eterna, porque la promesa es que si creemos en Él, tendremos vida eterna, sino también nos dio la oportunidad de poder ser sanados. El primer libro de los Corintios, capítulo 9, versículo 9, nos enseña que hay un don que Dios le dio a la iglesia, es decir, a ti y a mí, que se llama el don de sanidad. ¿Cómo se llama este don? Sanidad. Este don tiene el propósito de que nosotros podamos orar por los enfermos, que estos puedan sanar y ser liberados de su azote, de su enfermedad. Entonces, vamos a ver a Jesús como sanador. Si decimos que somos cristianos, entonces un cristiano es alguien, hermano, igual que Cristo. Alguien parecido a Cristo en su manera de pensar, en su manera de ver, en su manera de hablar, de escuchar, de entender, discernir, de obrar, de sentir, de caminar. Somos exactamente iguales. Por eso no puede haber un cristiano con mal testimonio y que diga que Cristo está dentro de él. No, tiene que haber un testimonio y la luz verse dentro de nosotros. Entonces, vamos a ver a Jesús como sanador. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces dice la Biblia que el Señor fue el que quitó todas las enfermedades, las llevó en su cuerpo, para que el que creyera que Él puede sanar, iba a ser sanado. Entonces Jesús, por eso es conocido como Jesús nuestro sanador, que por sus llagas fuimos curados. Lucas 4, versículo 18, en la versión Reina Valera Gómez dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Dice que nos ha enviado a sanar espiritualmente y físicamente. Ese es el mandato de Dios en cada uno de nosotros. Por eso tomemos el reto. Tomemos el reto de creer que Dios puede obrar a través de nuestras vidas y que cuando oremos por un enfermo, el Señor lo pueda sanar completamente. Hechos capítulo 10, versículo 38. Vosotras sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿qué? Con él. Entonces, una de las características de nuestro Señor es que Él, cuando veía enfermos y veía endemoniados, dice que oraba por ellos y estos eran sanados y eran libres de toda opresión del demonio. Formas de ministrar la sanidad en la Biblia. La Biblia nos enseña que hay diferentes formas en que nosotros podemos orar para que las personas sanen. Número 1, sanidad por medio de paños. Dice el libro de Lucas capítulo 8, versículo 43. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado con médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo, dice, de sangre. ¿Qué fue lo que tocó? Su manto, ¿verdad? Su capa, por decirlo así. Entonces era un manto, era una tela, era un paño. Y dice la Biblia que hubo un milagro. Él no oró por ella. Dice la Biblia que él tenía poder, tenía virtud para hacer, hermano, milagros de sanidad. Dice que ella fue, la escritura, ¿verdad? Cuando estudiamos el original, dice la Biblia que esta mujer se metió entre la gente, dice que había una multitud muy grande y dice que se abrió paso hasta llegar. Dice que tuvo, ¿verdad? Yo me imagino que tuvo que irse, hermano, ya al final hincada. Llegó donde estaba el Señor Jesús. Entonces tenía su vestido y tenía su manto. Y entonces dice la interpretación judía que agarró, hermano, su manto y se metió debajo de él. O sea, no lo tocó, se metió debajo de él y tocó su cuerpo. Entonces, esto es figura de ¿qué? De que ella había sido una mujer que 12 años había estado sin autoridad, sin buscar a Dios. Y visitó médicos. Podemos entender que en su situación, hermano, ella quizás la visitó, hermano, personas como los brujos, como los hechiceros. Entonces, ¿te imaginas lo que es menstruar todos los días por 12 años? Esa mujer tenía anemia, esa mujer tenía problemas de todo tipo. Entonces dice la Biblia que sanó cuando el manto de Jesús tocó su cuerpo. Y después en el libro de los Hechos capítulo 9, verso 11 al 12 nos dice que era una de las formas en que el apóstol Pablo hacía sanidades Dios por medio de esto. Dice, y Dios hacía milagros, no dice que Pablo, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. Verso 12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Esta experiencia yo lo tengo muy clara y real. Yo vengo de una congregación que más o menos, hermano, son entre 3,000 y 4,000 personas. Y yo recuerdo que cuando yo inicié mi vida cristiana, la oración de los días domingos iniciaba a las 6 de la mañana. Allá en la Ciudad de México, hermano, hay camiones desde las 4 de la mañana, 4:30. El metro a las 5 ya está funcionando. Entonces me acuerdo que yo llegaba a las 6 de la mañana. Y ya al final, la oración era de 6 a 9 de la mañana. Y llegaba la gente, hermano, a orar. Y yo recuerdo que al final, cada domingo, al final, el pastor decía, ponían así el púlpito y decía, traigan todos los pañuelos, los suéteres, cualquier ropa que usted traiga, chamarra, un rebozo, un chal. Y me acuerdo, hermano, que ponían ahí, ¿verdad? Las mesitas. Y entonces ponían todo y el hermano era un chorro de ropa. Y el pastor invitaba a los pastores y decía, vamos a orar a Dios por esta ropa y que se cumpla lo que dice el libro de los Hechos,
que cuando lleguen a su casa la van a echar sobre los suyos y van a recibir sanidad y van a ser liberados. Y cada 8 días, hermano, había testimonios de esa gente que dejaba su ropa. Entonces llegaba la gente y decía: en el nombre de Jesús declaramos que tú eres sana, sano. Y el espíritu de enfermedad o el espíritu inmundo los dejaba. Entonces, por eso dice la Biblia que hay varias formas de poder. Entonces, esto no es una doctrina o no es, hermano, una cosa que siempre se tiene que hacer. En ese tiempo Dios guió a Pablo, había 12 apóstoles más, pero la Biblia guió a Pablo a que hiciera esto. Entonces, si tú en tu corazón, el Señor te habla y te dice: ora por esta prenda, échala encima de él o encima de ella. Si tú estás siendo guiado por Dios, sintiéndolo fuertemente en tu corazón, hazlo, hermano. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. ¿Sí me explico? O si tú no puedes ir. Que a veces a mí me ha tocado gente que viene de otros estados y me dice: hermanos, que está muy enfermo mi familiar, está muy enferma mi mamá. Entonces oramos por los trapos que ellos tengan, chamarra, suéter, chal, lo que sea. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que a través de este medio, como lo hiciste en el libro de los Hechos, capítulo 8, Señor, versículo 43, 44, Señor, así sea sobre la vida de esa mujer. Y sus pecados le serán perdonados. Señor, el toque de la sanidad abrirá su entendimiento de tal manera que él o ella te pueda recibir en su corazón. Y entonces los milagros suceden, hermano. Entonces son diferentes formas que nosotros podemos ministrar sanidad o orar por los enfermos. 2, la imposición de manos. Marcos capítulo 16, versículo 18. Dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Dice la versión original: no los matará. Pero la experiencia enseña que por eso nosotros no debemos comer la comida de cualquier persona, y más si no la conoces. Porque tú no sabes qué intención tiene esa comida. ¿Sí me explico? Dile que está a tu lado: tú eres de los comelones que les gusta banquetear y que te inviten a comer seguido gratis. Tengamos cuidado, hermanos, que ha habido muchas personas que comen en cualquier casa, con cualquier persona, y al rato vienen los problemas, que ya les hicieron brujería, hechicería, ya se están secando. Entonces, por eso dice la Biblia: si a veces llegamos a comer o a tomar alguna cosa, a lo mejor no te mata, pero sí te puede dañar. Fue lo que le pasó al hermano Santos, al pastor. Él fue a África y el pastor, desde que llegó, le dijo: hermano, no coma en ninguna casa más que la comida que yo le dé. Porque toda la gente aquí, hasta los hermanos, algunos de ellos le echan brujería a la comida. Entonces el hermano pensó que no había problema, pero hermano, estaba en África, donde ahí, hermano, la brujería es quien reina en esos lugares. Y de ahí él comenzó a tener sus problemas físicos. Por eso dice la Biblia que tengamos, hermano, cuidado. No comas la comida de las personas, y mucho más si no las conoces. Dice: se le acercó por detrás, versículo 12, de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades dejaban y los malos espíritus se iban. Que dice, soy en otro, 16, 18 de Marcos. Dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Hebreos capítulo 6, versículo 1 nos habla acerca de la doctrina o la enseñanza de la imposición de manos. ¿Se puede imponer manos? Sí, sí se puede, pero ahorita vamos a ver en qué momento sí y en qué momento no. Porque hay espíritus que se traspasan de una persona a otra. Como hay espíritus buenos que si tú impones las manos, hermano, esa persona va a ser tocada, va a ser bendecida, va a ser prosperada. Pero si te toca a alguien que no está limpio, de lo que está lleno es de lo que te va a dar a ti. Dice Hebreos 6.1: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Es decir, que esta iglesia de Hebreos no quería crecer, era una iglesia niña, inmadura. Nada más se conformaban con
arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo en su corazón, y pecaban y se volvían a arrepentir y volvían a invitar a Jesús. Entonces por eso Pablo les está confrontando y diciendo, la vida cristiana no es así. O sea, te estás peleando con tu mujer, con tu marido, batallas con la mentira, con el robo. No, dice, ya no estamos para eso. Deben crecer, deben madurar. Dice el verso 2, de la enseñanza sobre lavamientos, es una doctrina, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces la mano, o uno de los medios para que tú puedas orar por una persona para sanarla o que reciba sanidad, es a través de tus manos. ¿Por qué? Porque Dios usa nuestras manos. Dice Corintios que somos el cuerpo de Cristo, somos sus manos, somos sus pies, y comienza a dar con detalle, ¿verdad? Que Él va a hablar a través de nuestras bocas, Él va a usar nuestras manos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa la palabra mano? Porque dice que hay que imponer manos. Entonces la palabra mano es la palabra yad. Dice, significa fuerza. Cuando tú pones las manos sobre una persona enferma, tú vas a ministrarle fuerza. Mano abierta, ¿qué indica la mano abierta? Identifica ¿qué? Poder, identifica medios, identifica guianza, es una fuente de poder. Un ejemplo muy sencillo lo vimos hace años atrás, cuando los rusos fueron a la luna y regresaron, cuando bajan ellos de su nave espacial, los rusos bajaron y lo primero que hicieron al bajar fue levantar las manos con los puños cerrados, como diciendo, nosotros somos los mejores, somos los campeones, no hay otro como nosotros. Y cuando los americanos fueron a la luna y descendieron, cuando ellos bajaron, ahí puedes ver las tomas en el internet, cuando ellos bajaron, lo primero que hicieron fue levantar sus manos y decir, gracias Señor por dejarnos regresar a esta tierra. Entonces por eso hablamos de que las manos juegan un papel muy importante para que nosotros podamos orar por los enfermos. Entonces no solamente es que tú pones tu mano, sino que el significado significa es fuerza. Tú le vas a dar fuerza, le vas a dar ese ánimo, esa esperanza que necesita. Le vas a dar, hermano, a declarar esa fe que necesita. Entonces por eso la importancia de poder poner nuestras manos. Primer libro de los Corintios 2, 29, versículo 12, nos habla acerca de lo que la mano de Dios hace. Dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. Y en tu mano están, ¿qué dice? El poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer ¿a quién? A todos. Entonces, si nosotros somos la mano de Dios, entonces nosotros estamos impartiéndole a esas personas lo que Dios es. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. ¿Cuántos sabemos que Dios habita en nosotros a través de Cristo? Entonces, cuando nosotros imponemos las manos, es Dios a través de nuestras manos. Por eso la importancia de que puedas orar por los enfermos. Habacuc capítulo 3 versículo 4 dice, su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de sus manos y allí se oculta, ¿qué dice? Su poder. Entonces, en las manos de Dios hay poder. Y dime si no, hermano. Dice la Biblia que Dios formó los cielos y la tierra. Dice que su mano poderosa, todo puedes ver todo el libro de los Salmos, el libro de Job, todo lo que hizo y todo lo que, hermano, puede hacer a favor de nuestras vidas. Y por eso cantamos este canto de Habacuc, ¿te acuerdas? Ya es muy antiguo, que dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y el resplandor fue como la luz, y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder. Y cuando la Biblia habla acerca de la luz de Dios, está hablando acerca de que su presencia está en un lugar. Está en una persona, está en una iglesia, está en un grupo de hombres y mujeres que han decidido ser instrumentos en sus manos. Pero dice la Biblia que cada uno de nosotros, hermano, debemos ver que Jesús también impuso manos cuando estuvo en esta tierra. Dice así, Lucas 4:40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo en las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué sucedía? Los sanaba.
Dice que lo hacía ya en la tarde porque lo está haciendo aquí, ¿verdad? En un sábado. Entonces esperó que se terminara el sábado por la tarde, a las 3 de la tarde terminaba el sábado. Entonces dice que a partir de ahí fue cuando comenzó a hacer milagros para no quebrantar la ley. Pero también dice la Biblia que nuestras manos, si vamos a imponerlas sobre alguien, tienen que estar limpias. Di conmigo, manos limpias, fuerte. Manos limpias. Tú no puedes poner tus manos sobre una persona si están sucias. Si tu vida está llena de adulterio, de robo, de engaño, de idolatría, de machismo, de matriarcado, de desobediencia, de rebeldía, tú no puedes imponer las manos porque están sucias. Entonces, lo que tú traigas aquí adentro es lo que tú le vas a dar a esas personas. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Dice que los sanaba. Primer libro de Timoteo 2:8 dice que levantemos manos santas sin ira ni discusiones, o dice otra versión, sin ira y sin contienda, sin estar peleado con nadie. Dice primer libro de Timoteo 5:22, no impongas las manos sobre nadie ¿con qué? Con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Dice, guárdate libre ¿de qué? De pecado. Entonces aquí está diciendo que lo que tú traes se le pasa a la persona, pero lo que la persona trae se te puede pasar a ti. Dentro de la guerra espiritual hay demonios que cuando un cristiano santo, consagrado, va y pone la mano sobre las personas, ese espíritu roba la energía de las personas. De por sí cuando uno ora por un endemoniado, hermano, uno queda como si lo hubieran golpeado, queda uno cansado, fatigado, sin fuerzas, porque fue una lucha espiritual. Pero aparte de ello, las personas que no entienden este principio, los tocan con mucha facilidad y familiaridad. Y entonces cuando se dan cuenta son opresionados. Hay gente que ha ido a orar por endemoniados y llega a su casa y ya la opresión también comienza a haber, hermano, en su vida, en su familia, en su casa. Entonces por eso nosotros debemos evitar, hermano, poner las manos con ligereza. ¿Cómo es que yo puedo poner las manos con ligereza? Vamos a hacer de cuenta que mi hermana viene enferma, pero también veo que tiene un problema en su alma, tiene amargura, resentimiento, con la vida, con Dios. La tarea número 1 es ministrar su alma para que ella entienda que el único que puede librarla de la amargura y del resentimiento es Jesús, y tiene que dejarla, tiene que soltarla y estar completamente seguro de que me entendió. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo, hermano, que escarbar en su corazón, escarbar en su alma, para que ella pueda realmente saber y entender lo que Cristo quiere hacer en medio de ella. Entonces, una vez que me dice, sí quiero, ok, ¿qué entendió? Entendí esto y eso. Entonces, cuando ves, dices, sí entendió, ok, hagamos la oración de fe, hermana, para que reciba a Cristo. Lo recibe. Entonces sí, tú puedes agarrar, poner tu mano sobre ella y orar por sanidad. ¿Sí me explico? Porque si ella tiene un espíritu de amargura, de resentimiento, de venganza, son potestades. Entonces por eso muchas veces nosotros no entendemos eso. Yo eso no lo sabía antes, hermano. Yo siempre ponía las manos hasta sobre los endemoniados. Pero mi mentor, el pastor Víctor Garduño, que ya está con el Señor, fue el que me enseñó eso. Y yo me di cuenta desde que llegué, cuando yo llegué con él, hermano, yo estaba muy herido en mi alma, en mi corazón. Y yo busqué muchas personas que me pudieran ayudar y que me pudieran sanar, pero lamentablemente los pastores no tenían tiempo. Era más importante otras cosas. Entonces me acuerdo que fui con él. Mi mamá me empezó a regalar cassettes en ese tiempo de él. Y yo cada vez que escuchaba los cassettes, el Espíritu Santo me quebrantaba y me decía, es que tienes que ministrarte porque estás mal, o sea, estás resentido, amargado por todo lo que te han hecho. No la iglesia, sino los siervos mismos. Entonces me acuerdo que fui y recuerdo que lo primero que yo vi, hermano, fue que me
sentó ahí en su oficina, comenzó a hablar conmigo. Entonces me dice, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. Vengo de Puebla y todo. Solamente los generales. Hasta ahí nada más, varón. No me digas más. Primero vamos a ministrarte. Entonces llamó al profeta. Me acuerdo que era un hombre anciano. Entonces el hermano vino. Se apellidaba más, me acuerdo, Rubalcaba el hermano. Entonces llegaron a la oficina. Y entonces dice, vamos a orar por el varón. Y me acuerdo que me paré. Y yo pensé, como yo lo hacía, que me iban a poner las manos encima. Y entonces, ¿verdad? Solamente oraron. Empezaron a orar. Y yo iba, hermano, con mi esposa. Entonces empezaron a orar. Y era una oficina, hermano, yo creo que como de esta columna está aquí más o menos. Y yo me acuerdo que empezaron a orar. Y empezó, hermano, un viento así como a dar vueltas ahí en ese lugar. Y empezamos a sentir así. Yo cuando empecé así, me acordé de la cita del viento recio del Espíritu Santo. Y entonces empezó así a obrar, a hacer vueltas, hasta que se hizo como un remolino, hermano, que ya los pelos se nos movían. Y ya el varón, el profeta, dice, así dice el Señor. Y comienza a decir, hermano, todo lo que teníamos. O sea, Dios viendo nuestro corazón. Así dice el Señor, tienes esto y esto y esto y esto, pero tiene una respuesta para tu alma, tiene una respuesta para ti. Y comenzó a darnos la palabra, hermano. O sea, nos mostró nuestros pecadotes, nuestras suciedades, pero con la respuesta de así es como tienes que hacerlo. Y entonces estaba en eso, hermano, cuando estaba el viento recio, pero ya exagerado, hermano, así como si estuviera un airazo. Y ya me acuerdo que ya nada más, ¡pum!, caímos, ni nos tocaron, hermano. O sea, vámonos para atrás. Y el golpe ni nos dolió. Lo bueno que había un sillón ahí, hermano, pero si no, yo creo que hubiéramos dado ranas en la pared o en el piso. Entonces, no nos tocaron. Desde ahí yo empecé a darme cuenta de que ellos no tocaban a las personas. Ya hasta que me comenzó a mentorear fue cuando me enseñó la doctrina de la imposición de manos y me decía el por qué no se debe hacer. Entonces, hay sanidad a través de imponer las manos, pero acuérdate, no podemos imponer las manos con ligereza, porque dice este versículo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Y hemos enseñado que se traspasan los pecados de unos a otros. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero una de las formas de poder orar por los enfermos es imponer tus manos. 3. ¿Cómo más podemos orar por los enfermos? Usando aceite de olivo. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre ¿qué? Del Señor. Entonces dice la Biblia que usaban el aceite de olivo. ¿Por qué? Porque el aceite de olivo siempre ha sido desde la antigüedad un vínculo entre el cielo y la tierra. ¿Te acuerdas en el libro de Génesis? Dice la Biblia que cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, dice la escritura que llegó a un lugar, que durmió allí y que una piedra le sirvió de almohada. Dice que entonces vio una visión y dice que veía que ángeles, hermano, de la tierra subían al cielo y del cielo bajaban hacia la tierra. Dice que Dios le revela ahí lo que quería hacer con él, pero dice que al final él unge la piedra con aceite. Entonces nos habla acerca de que siempre que aparece el aceite en la Biblia hay un vínculo o un lazo entre el cielo y la tierra. Segundo ejemplo, el tabernáculo de Moisés. Dice la Biblia que le envió a hacer, hermano, el tabernáculo y en el compartimiento llamado el lugar santo, dice la Biblia que había una lámpara de 7 brazos. Y no te imagines una lamparita como las que usamos, no, era una lámpara desde el piso, hermano, ¿verdad? Grande, para que alumbrara el lugar. Y dice que le echaban aceite de olivo. Y entonces servía como si fuera cera para que pudiera encenderse. Entonces el aceite de olivo trae, dentro de lo más profundo, trae luz. Dentro de ese fruto, por decirlo así, hermano, hay luz. Las aceitunas, hermano, cuando tú las pruebas crudas, son muy amargas, muy, muy amargas.
pero cuando comienzan a hacer el proceso de salmuera, hermano, es agua con sal, entonces se ablandan, comienzan a tener otro sabor, y entonces ya cuando te las comes están dulces. A mí me encantan las aceitunas, desde chicos nos acostumbraron, ¿verdad? Me gusta comérmelas, hermano, con queso, así solitas. Me gustan con huesito, para morder el huesito, dejarlo bien limpio, ¿verdad? Las aceitunas negras, con un queso de cabra, hermano, con un queso fresco. Entonces nos damos cuenta que el aceite tiene dentro de él el poder de dar luz, el poder de bendecir la vida de otras personas. Ahora, la Escritura nos enseña a nosotros que el aceite desde entonces se utilizaba para sanar a los enfermos. En el libro de Lucas, no recuerdo el capítulo, pero debe ser más o menos el 16 del Buen Samaritano, donde la Biblia, sí, porque en el 3 está el de la mujer encorvada y más adelante está, entonces ha de estar por ahí. Entonces, cuando el Buen Samaritano recoge al hombre herido, dice que le echaron aceite y le echaron vino. Entonces le echaron ese aceite porque el aceite tenía propiedades curativas. Y sí, yo me estoy ahorita echando aceite de olivo con ozono en mi dedo y comencé a ver que la cicatrización fue un poquito más rápida. Entonces, el aceite siempre ha sido utilizado para sanar a los enfermos desde la antigüedad. Entonces, tú puedes usar aceite de olivo y puedes, hermano, ungir a un enfermo. ¿Sí me explico? Ahora, debemos nosotros saber, porque hay una lucha, donde los que quieren ungir dicen, no, es que los judíos ungían con un cuerno y lo llenaban de aceite y lo echaban sobre la persona, ¿no? Estaba oyendo ayer a uno, estaba viendo esto y oía uno que decía, es que esto ya no está vigente. Y comienza a dar sus argumentos, pero ninguno era bíblico. Y esos argumentos se oían razonables, se oían a verdad. Pero ya cuando leí, estaba llegando al punto de que dice, yo no puedo permitir, hasta me dio risa y digo, pues, Dios mío, la ignorancia. Yo no puedo permitir ni ungir a uno de mis miembros. Imagínate que trae una camisa de $50. ¿Cómo le voy a echar a perder su camisa con el aceite? Porque la manera de ungir de los profetas, de los hombres del Antiguo Testamento era, hermano, déjame decirte en nuestro lenguaje, agarraban el litro o la botella de al litro de aceite de olivo y pum, se le echaban todo. Por eso dice que quedaba todo ungido. Y me acordé de una experiencia que tuve hace años, todavía era yo soltero, que fuimos a una convención de pastores y estuvo el hermano Rizcache, el hermano, no recuerdo si es de Guatemala, que Dios usó al hermano para hacer milagros en ese pueblo. Era un pueblo con gente de borrachos, gente violenta, prostíbulos, hermano, cantinas, la gente estaba perdida. Pero cuando él comenzó a orar, se cerraron las cantinas, ya no había prostíbulos, se cerraron las cárceles, dice que había muchas cárceles, empezaron a cerrarse porque ya no había quien meter precio. Y oró por los campos y creo que eso sí lo has visto, donde ves unas zanahorias gigantes, hermano, así del piso por aquí así, unas coles de este tamaño. Y decía que eran pobres en extremo. Y ya cuando ves en los campos, hay un video ahí en el internet, hay creo que ya 2. Y cuando ya vas a los campos, hermano, tienen puro camión Mercedes-Benz para llevar y traer sus productos. Entonces, nosotros nos damos cuenta, ¿a qué voy? Entonces, estuve en ese evento y me acuerdo que dice, pase para que los unja el hermano. Y ya pasábamos, y yo llevaba una camisa nueva, hermano. Como decir ahorita, me costó $3,000 mi camisa. Me encantó, por eso me la puse ese día. Dije, no, me la pongo para la convención. La compré y la cuidé como 15 días. Dije, no me la voy a poner hasta allá porque es buena y pues para que vean que tengo buen gusto. Y cuando me están ungiendo, hermano, agarra. Y yo eché el chorro. Yo, pues siempre que ungir, se untan la mano y pum, ¿no? No, hermano, cuando haciendo lo primero, fíjate, yo iba así, sí, Señor, yo quiero recibir, pero lo primero que pensé, mi camisa, Señor. Pero fui tocado. Y entonces fue cuando yo entendí y dije, prefiero comprarme otra o 20 a perderme la bendición de ser ungido. La Biblia no pasa de moda, hermano.
Entonces, si Dios a ti te guía para que tú unjas a las personas, úngelas. ¿Dónde dice? En la Biblia. Esos son solamente algunos versículos, pero la Biblia menciona que era costumbre ungir. ¿A quién más se ungía? A los reyes, a los sacerdotes. Cada vez que se iban a establecer como nuevos reyes, los ungían, porque hay un vínculo entre el cielo y la tierra. Entonces los ungían para que Dios les diera sabiduría, un corazón entendido, temor, justicia, y entonces la obra del Espíritu Santo se hacía. Entonces, ¿cómo podemos hacer, hermano, la administración de sanidad? Con paños, podemos hacerlo imponiendo las manos y podemos haciendo, hermano, a través del aceite. 4, con la palabra. Ahora, déjame decirte algo en cuanto al aceite. El aceite no es mágico, hermano, porque hay muchos cristianos que piensan que si no hay aceite, pues ya no va a obrar Dios. Yo conozco un pastor que me daba un testimonio que estaba en la sierra y había un hermano muy hermano malo, muy enfermo, y Dios le dijo: úngelo. Y le dijo al pastor: ¿tienen aceite de olivo? No, pues nadie tenía. Bueno, aceite de casa no, nadie tenía. Y ya un hermano dice: tenemos, pero aceite de carro, hermano, pero está nuevo, tráigamelo. Y dice que agarró el aceite de carro. Y es un caso, claro, no es una regla, no es una ley, pero Dios lo guió y la persona fue levantada, fue restaurada. Y dice también que tenemos que hacerlo con la palabra. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera, ¿qué? A los demonios. Ya no los ungió, ya no puso las manos sobre ellos, sino que con el poder de la palabra. Dice: echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 7:29 dice: entonces le dijo: por esta palabra ve. El demonio, Marcos 7:29 dice: entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. ¿Te acuerdas que era la mujer sirofenicia? Que le dijo: Señor, mi hija está endemoniada. Y comenzó ella a decirle, y él le dijo: ¿sabes qué? Tú no eres judía, entonces la bendición es para los judíos. Dijo: Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de su Señor las migajas. Porque antes no había cubiertos como hoy en día, no había tenedores, no había cucharas, entonces comían con las manos. Y entonces la manera en que ni había servilletas, entonces lo que hacían era limpiarse las migajas, con las migajas, y echaban, hermano, ¿verdad?, la migaja abajo de la mesa, y los perritos comían de esa migaja. Entonces dice la Biblia que el Señor vio su fe, que declaró la palabra y le dijo: vete, tu hija ya está siendo sanada. Yo ya oré por ella desde aquí y el Señor ha hecho el milagro. Y dice la Biblia que efectivamente llegó y dice que había sido sanada. Juan 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo, ¿qué dice? Lo haré. Entonces la Biblia nos enseña que nosotros debemos usar la palabra para sanar también. Y declarar: Señor, yo declaro por tu palabra que, Señor, arranco, dice Jeremías 1:10, arranco, arruino, destruyo, derribo toda enfermedad desde la raíz, desde su asidero. El asidero en la guerra espiritual, hermano, es cuando una persona, ¿qué es el asidero? Una persona está sentada en un lugar, en una silla, y está amarrada, y por más que quiera moverse o pararse, no puede. Por eso cuando oramos por un espíritu inmundo, por una enfermedad que está opresionando la vida de la gente, decimos: te arranco de tu asidero, rompo esas cadenas y sueltas la vida de esta persona y te vas en el nombre de Jesús. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos saber que el poder de la palabra, por eso es importante que no empieces a orar de tu imaginación, no, lo que dice la Biblia. Por eso hay que buscar todos los versículos que hablen sobre sanidad, y en base a ello es que tú vas a declarar. Porque si tú dices: Padre, yo declaro que es sanada, sí, Señor, echo fuera el cáncer en el nombre de Jesucristo, no más cáncer, Señor, le hablo a su cuerpo. Entonces, pero ¿dónde están los versículos bíblicos?
Y también debes saber, yo por ejemplo cuando oro, por ejemplo, por una persona que tiene cáncer, primero yo investigo qué clase de cáncer tiene, pregunto con los hermanos médicos, hermano, ¿usted cómo oraría para que pudiera vencer el cáncer espiritualmente y médicamente hablando? Mire hermano, debe orar por esta parte, debe cancelar esta parte, y entonces es como uno puede orar con eficacia. ¿Sí me explico? Si tú vas a orar por cualquier persona, por eso es importante que tú comiences a prepararte y que no esperes hasta que llegue, sino que tú veas. Por ejemplo, ahora que yo estuve en los tratamientos de mi dedo, yo le preguntaba todo de sanidad al hermano. Decía, oiga hermano, y eso de que mi embrión vieron tus ojos, o sea, ya médicamente, ¿cómo se puede explicar? Entonces ya anotaba. Hermano, y lo de la mujer del flujo de sangre, o sea, ¿cuál era en realidad su condición? Entonces me dio el nombre de la enfermedad, me dio los síntomas. Oiga hermano, y por ejemplo cuando hay una persona hidrópica, un día me tocó un hidrópico y así, y así, y así. Entonces te da la parte médica y tú sabes cómo orar de una manera eficaz. Entonces por eso a veces decimos, Señor, declaramos, si hay anemia, ¿verdad? Declaramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que esta persona, tú Señor arrancas toda anemia, toda debilidad, hablamos a sus glóbulos rojos, a sus glóbulos blancos, a su sistema inmunológico, y entonces lo que estás haciendo es con causa y con conocimiento. No nomás tirarle y decir un chorro de cosas, pero ¿dónde están las bases bíblicas y científicas? Entonces, podemos ser más eficaces, amén. Podemos ser más eficaces. Y dice Isaías 44, versículo 24, nueva traducción viviente. Esto dice el Señor tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí, ¿qué dice? Los cielos. Nadie me ayudó. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Nadie. Por eso, si declaramos la palabra, estamos declarando la palabra de alguien que todo lo puede hacer. A Dios nadie lo puede limitar. Él puede hacer todo, pero recuérdate, ¿cuál es el principio? Al que cree, todo le es posible. Si la persona no cree y tú llevas toda la unción y todas las ganas de hacerlo, pero la persona se cierra y dice que no, no va a pasar nada. Por eso no te desanimes, no te desesperes, que hay mucha gente. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, ¿verdad? Había un viejito y siempre se sentaba hasta allá atrás. ¿Verdad? Y me dice, hermano, ore por mí, que estoy muy mal. Y ya le pregunté a su enfermera y oré por él, ¿verdad? Y después un día alguien estaba predicando de los hermanos que me ayudan. Y llegué y todo, ¿verdad? Y el hermano estaba sentado aquí. Dice, hermano, yo quiero que oren por mí porque pues ya oró el pastor y todo, pero no sucedió nada. Y tenía problemas del colesterol. Y el hermano que estaba le dice, ¿cuál es su problema? No, pues el colesterol. Y le dice, hermano, ¿cómo usted carnitas? No, pues sí me las he hecho. Y comenzó a decir, hermano, pues que no es el Dios, no es el Señor, ni el pastor el que está fallando, es usted. La dieta que usted tiene. Entonces, dile que está a tu lado, no te desanimes si te dice, no tienes unción, no tienes poder, no tienes autoridad. No, tú ora, pero acuérdate, al que cree todo lo es posible. Jesús no ofrecía la sanidad, hermano, a gusto. No, siempre alguien venía y le decía, ¿verdad, Señor, sáname? Y decía, ¿de verdad quieres ser sano? ¿Te acuerdas de aquel? Señor, le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo, pues no hay quien me ayude. Me ganan todos a llegar al estanque del Siloé. Imagínate, hasta tenían esa creencia de que bajaba un ángel, movía las aguas. O sea, hermano, pues el pueblo judío también tenía sus mentalidades como los de hoy en nuestros días. Entonces dice que Jesús dijo, no te estoy preguntando si alguien te puede ayudar o no. ¿Tú quieres ser sanado? No, pues que sí, ok, levanta tu lecho y vete. Y dice que fue sanado. Al ciego de la misma manera. Dice que todos, hermano, comenzaron ahí a juzgarlo, a criticarlo. No, por eso, porque pecó él o sus padres. Y si sabía que Jesús dijo, no, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces dice, lo sanó. La palabra tiene poder. No importa que esté hasta la China la persona. Tú puedes orar aquí y el Señor va a hacer la sanidad. 5, con saliva. Esta nunca la he hecho, ¿verdad?
Dice, con saliva, Mateo 7:33. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua, ¿qué dice? Del hombre. Dice, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total, ¿qué dice? Claridad. Dice que escupió y dice que tocó su lengua. Ahora, cualquiera que leyera estos versículos diría, ay, guácala. Pero en la antigüedad, en esta etapa de la historia, era una costumbre curar con saliva. Yo no sé si tú te acuerdas, hermano, pero yo cuando era chico llegué a ver que curaban con saliva. Yo me acuerdo que una vez me llevaron con un tío y estaba enfermo y llegó una persona, yo no sé si era doctor o si era curandero o qué era, pero me acuerdo que lo pusieron así en la cama y el hermano comenzó a escupir, así, pero unos gargajotes, hermano, bien grandes. Y ya que tenía llena la mano, agarró y en la espalda, quién sabe qué le hacía. Entonces, en ese tiempo era una costumbre. Entonces, era como si fuera un médico el que hacía esto con las personas. Entonces, Jesús sabía su momento, su cultura, su historia. O sea, Jesús no hizo nada que la gente no entendiera, sino que la gente hubiera dicho, no, pues ¿cómo que más con saliva? No, era una costumbre, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña que pues, también se sanó con saliva, ¿no? Entonces, no he oído yo hasta el día de hoy que se siga haciendo eso, ¿no? Pero si Dios te dice, hazlo. 6, con lodo. Dice, habiendo dicho esto, escupió la tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro, ¿dónde? En los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Era otra forma de poder curar a las personas. Entonces Jesús vio la cultura, la mentalidad de ese tiempo, las costumbres y dijo, pues hagámoslo. Entonces dijeron, efectivamente sanó, Él tiene poder de sanar. Y ya cuando veían que salían los demonios de las personas, que resucitaban muertos, dijeron, este es el Hijo de Dios. Y una de las formas de sanar también es a través de la Santa Cena. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, cuando los seguidores de Jesús, aquí en esta parte de la Escritura, fue cuando la mayoría de los que seguían a Jesús le dejaron, le dieron la espalda. Porque cuando Jesús les habla sobre esto, ellos pensaron que quería que fueran carnívoros. Pero si tú te fijas, hermano, un capítulo antes les da toda una disertación del pan de vida, del maná que caía del cielo. Entonces por eso aquí ya les dice, yo soy el pan y mi sangre es el medio para saber. Entonces, y le estaba hablando a hombres que sabían, hermano, porque en ese tiempo, ¿cómo eran perdonados los pecados? ¿Cómo? Por el sacrificio. ¿Qué era lo que pasaba cuando ofrecían el sacrificio? Pues tenían que derramar sangre. O sea que estaban de a tiro estos cuates cerrados. Ni los sacerdotes que ofrecían entendieron. O sea, Jesús les estaba diciendo, miren, es que yo voy a hacer ya ese sacrificio donde se va a ofrecer mi sangre, mi carne. Entonces, a través de la sangre, a través de la carne de Cristo, no literal, porque los católicos creen que sí es literal. Cuando ellos toman, hermano, ¿cómo le llaman eso? Eucaristía, ¿no? El cáliz. Ellos enseñan que cuando lo hacen, que se comen la hostia y el jugo, ellos dicen, ¿verdad? Literalmente te estás comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No, mentira, eso no dice la Biblia. La transubstanciación. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta que Jesús está diciendo, no, va a ser la Santa Cena. El nuevo pacto ya no va a ser con corderos, con bueyes, no. El pacto con Dios va a ser a través de mi sangre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Me van a crucificar, mi sangre va a ser derramada una sola vez y para siempre. No más. Dice el verso 56. El que come, el que participa de mí, carne y bebe mi sangre, permanece en mí, ¿yo qué?
en Él. Palabras claves: comer y permanecer en mí, y yo ¿qué? En Él. Entonces, cuando tú participas del pan de la Santa Cena, ¿a quién te estás comiendo? O sea, estás haciendo un pacto donde estás diciendo: sí, Señor, yo participo de la Santa Cena, porque dijo: recuerden lo que hice yo por ustedes cada vez que tomen la Santa Cena. Te estoy parafraseando. Entonces, hermano, dice que cuando tú y yo tomamos el cuerpo de Cristo a través del pan, figura, símbolo, no es literal, entonces, pero espiritualmente te lo comes, y entonces tus pecados que hayas cometido, te lo he enseñado, como que son absorbidos por el pan, son perdonados, te quita toda debilidad de carácter, etcétera, etcétera. Entonces participas del pan, Él entra en ti y te haces uno con Cristo. Entonces, si dice que Cristo nos sanó a través de sus llagas, que Dios es Dios Rafa, sanador, entonces cuando tú participas de la Santa Cena que dice la Biblia, puedes ser sanado. Pero dice la Biblia en el libro de Corintios 11:29, cerramos con este versículo, dice: porque el que come y bebe sin discernir o entender correctamente el cuerpo del Señor, es decir, lo que hizo, come y bebe juicio para sí. Es decir, el que participa de la Santa Cena pero sigue pecando, haciendo las mismas cosas o peores al salir de la iglesia, dice la Biblia que come un juicio, hermano, en lugar de sanidad, en lugar de bendición. Y dice el verso 30: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos que dice duermen, o sea, se murieron. Pero aquí hay tres palabras claves: hay muchos débiles, pero si participas de la Santa Cena correctamente, ¿qué es lo contrario a la debilidad? La fortaleza. ¿Qué es lo contrario a la enfermedad? La sanidad. ¿Qué es lo contrario a la muerte? La vida. Entonces, muchas de las veces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, somos sanados física y espiritualmente. Por eso hemos enseñado que no se toma la Santa Cena solamente cada mes como lo hacemos aquí en la iglesia. Si tú has ofendido a Dios, sientes que tu pecado, hermano, fue muy grave, entonces toma la Santa Cena. No tiene que ser el pastor el que la ministre, el que la oficie. Como familia tuvieron pleitos, conflictos, situaciones difíciles que casi se matan, o corriste a la esposa o a los hijos de la casa por el momento de acaloramiento, pero después entras en sí. Hay que pedirse perdón, hay que reconciliar y decir: vamos a tomar la Santa Cena. O sea, no es solamente cada mes, no solamente el pastor es el que la puede oficiar, pero dice la Biblia: pero si la tomas, de verdad tienes que estar arrepentido y no estar pecando y pecando con Dios, y que cada mes sea ya un juego de que no, pues cada mes le voy a pedir perdón y todo el mes le voy a dar vuelo a la hilacha. No. Por eso dice que debemos estar conscientes de ello. Amén. Entonces, hermano, esa es la manera de poder nosotros orar por los enfermos, de poder ministrar la sanidad. No tenemos que hacer nada que no esté en la Biblia. No tenemos que pedirles nada. Que hay gente que dice, ¿verdad? Pastores que dicen: Dios quiere sanarte, pero tienes que hacer un pacto. Si has oído esa noticia que está muy revuelta ahorita en las redes, de que hay una iglesia que vende pedacitos, hermano, de terreno en los cielos. O sea, es un revuelo, hermano, en las redes sociales. Y lo peor de todo es que hay mucha gente que ya está pagando su pedacito. Entonces, por eso nosotros debemos conocer qué dice la Biblia en cuanto a la sanidad. Por eso yo quiero invitarle, hermano, a que nos pongamos de pie. Y si usted está siendo tentado o tentada a no creerle a Dios, recuerde que hay enfermedades que vienen por parte del Señor. Dice la Biblia que Pablo le pedía al Señor que lo sanara. Hay muchas
cosas que la gente dice, ¿verdad? Que era cierta enfermedad o que era esta otra enfermedad. Pero el meollo del asunto es que dice, ya le pedí al Señor 3 veces que me sanara, pero no me sana. Y a veces así es. El milagro puede ser paulatino, es decir, se va a ir tardando poco a poco. O como en mi caso, que mi oración era, Señor, que salga todo el tejido, que quede como antes. Pero no sucedió. Pero cuando lo veo, veo el milagro. Lo tengo. Y yo le digo a Dios, Señor, solamente déjame moverlo. Dame esa bendición de poderlo mover. Y ha pasado ya casi 2 meses. Y lo he empezado a mover, ya puedo moverlo un poquito, pero le digo, ahora déjame doblar esta parte. No sé si esta parte de arriba va a poder también doblarse, pero le digo, pero gracias por todo. Entonces cada vez que veo mi dedo me acuerdo de todo lo que yo recibí de parte de Dios en todo ese proceso, 6 meses, hermano. Entonces me acuerdo y lo veo y me acuerdo de lo que Dios me dijo. Que Dios me dijo, así está la gente allá afuera, con gangrena en su alma. Cuando yo olía, hermano, mi dedo, era fétido el olor. Y me decía, así están ellos. Así como tú me clamas y tú me pides misericordia, y yo la he tenido hacia ti, así tienes que tenerla hacia ellos y enseñarle a la iglesia que tengan esa misericordia. Entonces hay momentos en los que nosotros pasamos por ciertas enfermedades, porque Dios nos quiso zarandear, hermano. Quiso limpiar el trigo. Y hay sanidades que, como en el caso de Pablo, que Dios dijo, no te la voy a quitar. Y entonces Pablo entendió y dijo, sí, pues para que no me infle, no me llene de soberbia. Porque imagínate, dice que hasta, hermano, dice que solo oraba por los paños y la gente sanaba. Dice que la unción, el poder de Pablo, dice que era gloriosa. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. Dice, no les puedo decir lo que oí porque no hay un idioma aquí en la tierra para que ustedes puedan entenderlo, ni yo para explicárselos. O sea, era un tipo que había visto a Dios en toda su gloria. Por eso él decía, no sé, o sea, yo quiero estar allá arriba, pero acá tengo que estar por amor a ustedes, para enseñarlos, para guiarlos, para desarrollar el discernimiento. Entonces por eso él dice, para que no me infle, para que no me sienta el papá de los pollitos. Y Pedro, dice la Biblia que solo pasaba, hermano, donde estaban los enfermos y su sombra los sanaba. O sea, era una unción sobrenatural. Por eso el Señor les bajaba los humos con cosas, con situaciones. Porque también entre ellos había como que rivalidad. ¿Te acuerdas? Que el Pablo en Gálatas dice, fui a los Gálatas, ahí estaba Pedro y algunos otros, dice, pero tuve que reprender a Pedro, porque cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil, y cuando estaba con los cristianos se comportaba como cristiano. O sea, quemando al Pedro. Y luego el Pedro en su primera epístola dice, pues como nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Que tiene visiones y que, pues, que nadie entiende, dice, pero ahí está, echándose unos a otros. Y por eso dice el Señor, pues para que no se anden peleando, Pedro, tú vete a los judíos y tú, Pablo, a los gentiles. Y el Pablo era un tipo, tenía un conocimiento, hermano. Dice que llegó al Areópago de aquella ciudad, no recuerdo si era Iconio, y dice la Biblia que se puso con puro intelectual, hermano, puro filósofo, y se los torció el cuate. O sea, no pudieron rebatir. Por eso Pablo le fue dado un aguijón a través de una enfermedad. Pero el propósito de Dios es que la gente se sane. Entonces, hermano,
No dudes y dile: Dios, dame el don de sanidad. Usa mi vida. Que cuando yo unja a alguien, cuando yo ponga mis manos sobre él, Señor. Había una mujer hace un medio año que vino y me dijo: hermano, es que mi hijo está lejos, pero lo voy a ir a ver. Le digo: tráigase, entonces deme su chal. Oramos por el chal, el hermano, y se fue a su pueblo. Hermano, ya está. Ya fui con el pastor, como usted me dijo, de aquel lugar, y ya le habló de Cristo, ya se entregó a Cristo. Pero necesitamos creerle a Dios, que se mueva, que obre. Hermano, a mí me han traído vacas, pollos, para que llore por ellos. Ahí está el pobre pollito, ya dando las últimas, va, y lloramos: Señor, dale fuerza al pollo, sánalo. Tú fuiste conmigo a la sierra, ¿no? Que oramos por los chivos, sí, ¿verdad? Estaban muriendo los chivos, hermano, y era como una epidemia. Dice: hermano, vaya a orar por mis chivos. Y yo no creo que estaba ahí a pie de camino, no, hermano, hasta arriba. Y lo estamos allá, y quise cómo hacen hermanos, está así la montaña, quise cómo hacen los corrales, les ponen base, y ahí estamos, el Dan y yo subiendo, y entramos a orar por los chivos. Y se detuvo la mortandad. Todavía me deben un caldo de barbacoa esos, porque, hermano, de veras. Y luego los terrenos del pastor igual se estaba echando a perder ahí me acompañó don Esteban Castellanos. Y yo me acuerdo que fuimos allá, oramos por los terrenos, y ya la siguiente vez que fuimos ya comimos elotes asados. Oh, tú también me acompañaste, ¿no? A los elotes una vez. Sí, tú fuiste el que fue la última vez conmigo, ¿no? Hermano, hay que orar. Dios no tiene límites. Y si hay un enfermo, oremos por ese enfermo, que conozca el poder de Dios. Y más lo va a conocer si ya fue con hechiceros, con brujos, con médicos, con especialistas. Si tú oras por él y le crees a Dios y él le cree a Dios, el Señor va a hacer un milagro. No hay limitaciones para Dios. Por eso oremos a Dios. Y yo no sé si hay algún enfermo aquí, pero quiero invitarle a que pase aquí al frente y que oremos por usted y que le pidamos a Dios que Dios lo sane. Dice: no, es que estoy malo, ya fui. Pero hay que orar que Dios sane a las personas. Y cuídese. No cambie su alimentación. Puede probar poquito, pero cuídese. Si hay cosas que sabe que no debe comer, no las coma. Si va a comerse un tamal, cómase uno nada más. No los 5 que se comía y con torta. Uno. O la mitad de uno. Divídeselo en todo el día, mañana y tarde o mañana y noche. Pero cuidemos nuestro cuerpo. Amén. Que lleguemos. Yo veía un viejito de 97 años todavía bien firme. Entonces, ya los de 50 y tantos, ya nos quejamos, ya nos paramos de la silla, ya nos cuesta un trabajo, hermano. No, hay que decirle a Dios: Señor, déjame llegar a una edad donde me pueda mover por mí mismo, donde no le dé lata a mis hijos, donde no los haga gastar, sino que yo pueda todavía bendecirlos hasta el último momento. Que si me voy es porque tú ya me quieres llevar. Pero oremos a Dios, y si hay algún enfermo, pase con toda confianza, levante sus manos y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y por tu misericordia, porque tu palabra es fiel y verdadera. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres, que intervengas de una manera muy especial, Señor, en la vida de nuestros hermanos, hermanas. Ayúdame, Padre, y dice tu palabra que al que cree todo le es posible. Declaramos en el nombre de Jesús sobre tus hijas, que tú tomas sus cuerpos, sus almas, sus corazones y pensamientos. Dice tu palabra que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Que cuando nosotros fuéramos tu pueblo, ninguna enfermedad que enviaste a los egipcios mandarías contra nuestras vidas, Padre. Sino que cuando nosotros nos cubrimos bajo la sombra del omnipotente, del que todo lo puede, Señor, nosotros recibiríamos sanidad. Hoy tus hijas están delante de ti creyendo que tú haces
un milagro en sus vidas, que tú puedes hacer un milagro. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se va a mover en este momento, Señor, en cada uno de ellos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que tomes la vida de tu hija, su alma, Señor. Desarraigamos